Imagínate que yo te hago la pregunta o te pongo en situación de que haces una gastroscopia tal día como hoy y de aquí a 8 meses viene el paciente a la unidad de endoscopia con un cáncer gástrico. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te quedarías? Pues eso, créeme que ocurre. No sé si te ha ocurrido a ti. Yo tampoco sé si me ha ocurrido a mí. Que yo sepa, no. Pero es cierto que puede ocurrirte si sobre todo llevas mucha experiencia. Ya sabes que en temas de medicina muchas veces es cuestión de tiempo, es cuestión de estadística y como se dice normalmente las estadísticas se cumplen. Sabemos que a nivel de población occidental o a nivel de los endoscopistas occidentales tenemos muy claro cuáles son los criterios de calidad de la colonoscopia y de hecho los programas de cribado de cáncer de colon nos han, entre comillas, obligado a adquirir una serie de hábitos positivos para incrementar nuestra tasa de detección de adenomas, que como sabes es la medida de calidad estándar para medir cómo estamos realizando las colonoscopias en este caso. Pero ¿qué ocurre con las gastroscopias? ¿Qué ocurre con esta exploración que clásicamente ha sido como la hermanita fea de la endoscopia? De hecho, en las salas de endoscopia se programaban gastroscopias a troche y moche y probablemente sin tener en cuenta que es una exploración, si no igual, más compleja que la propia colonoscopia, porque el diagnóstico precoz de lesiones preneoplásicas tanto en esófago como en estómago es bastante más complejo que en el colon. La mucosa, los recovecos que tenemos que estudiar, la manera de manifestarse, la sutileza en los diferentes hallazgos es mucho más compleja que en el colon, de manera que necesitamos implementar sí o sí las medidas de calidad para mejorar esta tasa diagnóstica. Dicho esto, voy a pasar a comentarte este artículo. Esto es un artículo que se ha realizado en Polonia, es un estudio retrospectivo, observacional, pero con una enorme cantidad de pacientes. De tal manera que van a mezclar dos registros. Por un lado, el Registro Nacional de Endoscopias y por otro lado, el Registro Nacional de Cáncer. Van a mezclar los dos y van a estudiar qué características desde el punto de vista endoscópico tenían los tumores que se diagnosticaron desde el año 2012 al año 2018. Y van a enfocarse fundamentalmente en encontrar aquellos tumores que tenían endoscopia los 3 años previos al diagnóstico. Es lo que se llama la tasa de pérdida de cáncer digestivo. Es aquel cáncer digestivo que tenía una endoscopia previa los 3 años antes al diagnóstico. Y es ahí donde este estudio va a hacer especial hincapié en los diferentes objetivos y en los diferentes factores de riesgo que van a marcar estas tasas de pérdida de cáncer digestivo. Como novedad, a diferencia de los artículos anteriores, no solo se va a enfocar en la tasa de pérdida de cáncer gástrico, que ya hay artículos previos hechos además en nuestro medio que estudian este aspecto, sino que va a estudiar la tasa de pérdida de cáncer digestivo, con lo cual, digamos que enriquece aún más el conocimiento que tenemos a esto. Bien, dicho esta pequeña introducción, ¿cuál es la cifra de esta tasa de pérdida de cáncer digestivo? Pues es ni más ni menos que en torno al 6%. Es decir, el 6% de los tumores digestivos que vamos a diagnosticar en tracto digestivo superior van a tener una endoscopia previa los 3 años antes. Lo cual quiere decir, teóricamente, que esa lesión se podía haber diagnosticado en fases precoces y, por tanto, haber mejorado de alguna manera el pronóstico en el manejo de los pacientes. Ya sabemos que este tipo de lesiones, este tipo de tumores, van a tener un pronóstico infausto en muchas ocasiones. De hecho, son los tumores más letales del aparato digestivo, con una tasa aproximada de mortalidad, una tasa de supervivencia entre el 20 y el 30% a los 5 años del diagnóstico. De modo que son tumores altamente letales y que debemos hacer hincapié en diagnosticarlos precozmente para, eso sí, mejorar de una manera fundamental el pronóstico de esta enfermedad. Dicho esto, voy a pasar a compartirte lo que sería el gráfico. Vamos a ver si soy capaz de compartírtelo. El gráfico de este artículo, lo que es el Graphical Abstract, que se llama, ¿de acuerdo? Así que voy a compartírtelo ahí lo tienes. Y estos son los datos que arroja este estudio epidemiológico, este registro magnífico, uniendo dos grandes bases de datos. Van a estudiar en torno a 6 millones de gastroscopias, que se dice pronto, 6 millones de exploraciones, de las cuales aproximadamente van a incluir en el estudio más de 30.000 tumores.
más de 30.000 tumores, donde de manera global la tasa de pérdida de cáncer digestivo va a estar en torno al 6%. Y curiosamente, a diferencia de lo que podíamos esperar, el tumor que más frecuentemente se pierde en el registro es el adenocarcinoma sobre esófago de Barrett, en torno a un 6,1%, un poquito superior a la tasa de pérdida de cáncer gástrico y bastante superior a la tasa de pérdida de carcinoma escamoso de esófago. Si estas cifras son interesantes, más interesante aún es ver cuáles son los factores de riesgo que van a favorecer el tener, digamos, el padecer o el presentar esta tasa de pérdida de cáncer digestivo. Y como ves ahí, el factor de riesgo fundamental van a ser tres. Por un lado, el género femenino. Por otro lado, la presencia de una comorbilidad severa en este caso en estos pacientes. Y el tercer factor de riesgo interesante es aquel que hace referencia a dónde se realizó la gastroscopia, a la calidad de la gastroscopia. Y de hecho los autores dicen que aquellas endoscopias que se realizaron en centros ambulatorios que quizá no tienen los mismos medios que los hospitales terciarios o que las unidades de referencia van a tener mayor riesgo de tasa de pérdida de cáncer digestivo, haciendo especial hincapié en la implantación de medidas de calidad en la gastroscopia. De modo que fíjate cómo estos tres factores de riesgo van a tener especial importancia en este registro para detectar o por lo menos para prever que no se nos pasen tumores en este grupo de pacientes o por lo menos en este grupo de tumores. ¿De acuerdo? Es interesante reflexionar un poquito también sobre qué medidas como endoscopistas podemos tomar para evitar o para disminuir al máximo esta tasa de pérdida de tumores digestivos. Y aquí yo te voy a dar varios consejos, varias reflexiones, en torno a 3-4 consejos de cómo podemos mejorar esta tasa de pérdida en cáncer digestivo. La primera de ellas, ya te la he dicho, es adherirte a las medidas de calidad en la gastroscopia. A día de hoy hay varias guías de práctica clínica vigentes, además en español, publicadas por diferentes sociedades nacionales en España, que te pueden ayudar mucho a orientarte de cómo realizar una gastroscopia de calidad. Yo aquí te puedo resumir varias medidas, como por ejemplo es la realización de una gastroscopia con un tiempo adecuado. Se dice que al menos 7 minutos de exploración en la gastroscopia, 4 minutos enfocados a nivel de la cavidad gástrica para mejorar esta tasa de pérdida de cáncer gástrico. Luego también hay un factor muy interesante y es un score, o mejor dicho, una medida que se ha relacionado con la mejora en el diagnóstico precoz de lesiones gástricas en este caso. Y además está publicada por el grupo polaco, el grupo de Michał Kamiński, y viene a ser la tasa de biopsia por endoscopista, el Endoscopic Biopsy Rate. Se dice que aquellos endoscopistas que van a biopsiar entre el 30 y el 60% de las gastroscopias que realizan van a tener mejores tasas de diagnóstico precoz de cáncer. De modo que otro consejo sería que biopsies, que a la mínima que veas una alteración en la mucosa que no sepas exactamente lo que es, cógele biopsias, etiquétala bien en los frascos y mándala a analizar, porque eso te va a dar muchas pistas. Y no solo eso, sino que unido a esto te voy a dar el tercer consejo, que ¿cuál es? Que grabes, que hagas fotografías, que compares lo que tú piensas desde el punto de vista endoscópico con lo que luego te va a decir el patólogo, porque eso va a ser fundamental para que adquieras conocimiento, para que seas capaz de evaluar lo que tú ves con lo que verdaderamente hay. Y eso es fundamental. ¿Para qué? Para la formación. Por desgracia hay pocos cursos que se encarguen de la cromoendoscopia gástrica. Nosotros, de hecho, aquí te dejo el enlace, tenemos uno que es el GDI Training, que ahora mismo además está abierto y que si te interesa te animo a que lo mires aquí en el enlace y si te gusta pues te matricules para poder adquirir estos conocimientos. Si no, pues no pasa nada, lo puedes hacer tú también desde tu unidad, como te digo, comparando lo que tú ves, tu predicción histológica con lo que luego realmente ve el patólogo en el laboratorio o al microscopio. Esas serían las diferentes medidas que yo te aconsejo que hagas. Lógicamente, unido a esto, que fotografíes, que fotodocumentes eso, que lo compares, que preguntes a compañeros y que sobre todo te tomes tu tiempo a la hora de realizar esta exploración, la gastroscopia, que tradicionalmente ha sido la hermanita pequeña o la hermanita fea de la endoscopia digestiva, pero que ya te digo desde ya que es casi o si igual como poco, pero si no igual más difícil que una colonoscopia en cuanto a su capacidad
de diagnóstico precoz de lesiones. Así que nada más, espero que te haya gustado esta pequeña reflexión. Como sabes, te dejo aquí la referencia bibliográfica de este artículo de Endoscopy fantástico para que lo mires, para que lo revises, para que revises también el editorial que hay en este número y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!